En un frío día de 1982, la colosal línea de montaje en la fábrica de Motoislo en Saltillo, México, se detuvo por completo y sin previo aviso. No hubo huelgas ensordecedoras, ni protestas furiosas en las calles. Solo hubo un silencio sepulcral, pesado y antinatural, que cayó sobre miles de trabajadores que, con las manos manchadas de aceite, observaban cómo el corazón industrial de su ciudad dejaba de latir. El contraste era insoportable. Motoislo no era una fábrica cualquiera, era el imperio indiscutible que había engendrado a la mítica Apache 175, una bestia de acero inquebrantable que movilizó a todo un país. Durante años, habían aplastado a gigantes como Harley Davidson en los circuitos internacionales de Texas y habían producido decenas de miles de motocicletas para el pueblo trabajador. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, la gloria se evaporó. Los mismos artesanos que habían forjado una leyenda de dos ruedas con el sudor de su frente, fueron obligados a desarmar sus propias líneas de ensamblaje para, en un giro cruel del destino, terminar fabricando tristes engranajes para lavadoras. ¿Cómo fue que el sueño de la primera y más grande fábrica de motocicletas de toda América Latina se hizo pedazos? ¿Cómo se derrumbó un titán, no en el fragor de la batalla contra competidores japoneses, sino por un punto ciego letal oculto en los fríos números de una sala de juntas? Bienvenidos a Saltillo. Esta es la historia de orgullo, pasión y la devastadora caída de Motoislo. El año es 1955. El vasto y árido desierto del estado de Coahuila, en el indómito norte de México, es un territorio que no perdona la debilidad. Bajo un sol abrasador que calcina la tierra, los caminos, llenos de baches, piedras sueltas y grietas profundas, se extienden como venas polvorientas a través del paisaje. En esta época de posguerra y crecimiento, la motocicleta comienza a verse como una herramienta vital para el progreso y el transporte diario. Pero hay un problema fundamental que acecha en cada kilómetro. Las máquinas que circulan por estas rutas no pertenecen a este mundo. Motocicletas europeas, elegantes, ligeras y refinadas, diseñadas para deslizarse suavemente sobre las calles pavimentadas de Roma, París o Londres, son importadas a México con la deslumbrante promesa de la modernidad. Sin embargo, la realidad en las rudas tierras de Coahuila es brutal y destructiva. Los chasis de estas frágiles importaciones se fracturan bajo la constante e implacable vibración de los caminos de terracería. Los motores, acostumbrados a climas templados y brisas amables, hierven y se ahogan en el calor inclemente del trópico. Las suspensiones estallan sin previo aviso, dejando a los trabajadores rurales, carteros y repartidores varados en medio de la nada. Era un espectáculo diario de fracaso mecánico, cementerios prematuros de acero europeo, oxidándose sin gloria bajo el sol mexicano. Fue precisamente esta escena de constante frustración la que capturó la profunda atención de un hombre que no estaba dispuesto a aceptar la dependencia tecnológica de su país. Su nombre era Isidro López Sertuche, ya un hombre maduro, con una trayectoria empresarial consolidada y el cabello peinado por la experiencia. Don Isidro no era un soñador ingenuo, era el patriarca visionario y el motor inagotable detrás del grupo industrial Saltillo. GIS. Un conglomerado que ya había demostrado con creces que los mexicanos sabían forjar el metal y crear herramientas de suprema calidad. Pero fabricar sartenes, implementos agrícolas o tuberías era una cosa. Construir un motor de combustión interna, mecanizar engranajes de precisión y ensamblar una motocicleta completa desde cero, era un desafío de una magnitud completamente diferente y aterradora. Cuando Isidro López Sertuche anunció públicamente su intención de fundar una fábrica de motocicletas, la primera en todo México y pionera absoluta en toda América Latina, la respuesta del exterior fue un coro unánime de escepticismo condescendiente. En los elegantes y cerrados salones de ingeniería de Europa y Estados Unidos,
la idea fue recibida con sonrisas burlonas. El consenso internacional en la década de los 50 dictaba una regla no escrita, pero rígidamente aplicada. Los países latinoamericanos existían exclusivamente para extraer materias primas y proporcionar mano de obra barata, no para dominar las complejidades de la ingeniería automotriz. ¿Mexicanos fabricando motocicletas de verdad? Se preguntaban en voz alta los expertos extranjeros. No tienen la tecnología, no tienen la tradición ni la precisión metalúrgica. A lo sumo, se limitarán a ensamblar piezas que nosotros les enviemos, y aún así, el fracaso es inminente. Pero don Isidro poseía una comprensión profunda que los arrogantes ingenieros extranjeros ignoraban por completo. Conocía el comportamiento del acero y, sobre todo, conocía el espíritu de su gente. Sabía que el trabajador mexicano poseía una habilidad manual extraordinaria, una capacidad de adaptación feroz y un hambre insaciable por demostrar su verdadera valía ante el mundo. Si las máquinas europeas se rompían en México, entonces México tendría que engendrar su propia máquina, una que no le temiera al polvo del desierto, que se riera de los baches y que estuviera construida con la misma resiliencia inquebrantable que la gente que la iba a conducir todos los días. Desafiando todas las advertencias financieras y los sombríos pronósticos de fracaso, en Morninchinchamnamelam se vertieron los primeros cimientos de concreto. Así nació Motoislo, un nombre forjado astutamente a partir de las primeras sílabas de su creador, Isidro López. Pero Motoislo no nació como una simple planta de ensamblaje temporal o un taller oscuro. Fue concebida desde el primer día de su diseño como un verdadero y colosal complejo industrial. Un gigante de acero, cristal y concreto que se alzó orgulloso en el corazón de la ciudad de Saltillo. La construcción física de la fábrica fue en sí misma una declaración de independencia industrial. Cientos de hombres de la región, muchos de los cuales nunca en su vida habían visto el interior de una planta automotriz, fueron reclutados de los campos y talleres locales para ser entrenados exhaustivamente. Muy pronto, las naves se llenaron del rugido ensordecedor de los tornos, el silbido eléctrico de las soldadoras y el penetrante olor acre del aceite industrial caliente. Día y noche, los ingenieros locales, firmemente respaldados por la vasta infraestructura del GIS, estudiaron complejos diagramas, fundieron metales a temperaturas infernales y calibraron maquinarias de precisión milimétrica. Estaban aprendiendo a dominar, a base de prueba y error, el arte sagrado de las tolerancias exactas, de la termodinámica aplicada a motores de dos tiempos y de la resistencia estructural de los materiales. La tensión en esos primeros meses de pruebas era palpable, casi asfixiante. Cada bloque de motor que salía defectuoso de los moldes de fundición de arena era un recordatorio doloroso de lo mucho que estaba en juego. Un solo fracaso masivo no solo hundiría una inversión financiera monumental, sino que confirmaría los crueles prejuicios del mundo entero. Los trabajadores de Saltillo entendieron que no solo estaban construyendo una fábrica, estaban defendiendo el honor industrial de toda una nación. Sus manos, encallecidas, marcadas por el fuego y manchadas permanentemente de grasa, estaban moldeando literalmente el futuro, bloque a bloque, engranaje por engranaje. Con el tiempo y un esfuerzo sobrehumano, las gigantescas naves industriales tomaron su forma final. Las líneas de producción, vastas, limpias y momentáneamente silenciosas, aguardaban su gran propósito. Motoislo se erigió imponente como el faro definitivo de la industrialización latinoamericana, un templo laico dedicado a la combustión y al movimiento perpetuo. Don Isidro había logrado lo imposible. Había levantado las pesadas paredes, había instalado la maquinaria de vanguardia y había formado un ejército de artesanos industriales listos para librar la batalla. Sin embargo, poseer una fábrica de clase mundial era solo la mitad de la guerra.
Las gigantescas prensas hidráulicas y las brillantes líneas de montaje no significaban absolutamente nada si no tenían algo verdaderamente extraordinario que concebir. El inmenso escenario estaba preparado. El mundo observaba con contención e incredulidad, pero la inmensa fábrica necesitaba un alma vibrante. Necesitaba desesperadamente una creación que silenciara de una vez por todas a los críticos extranjeros y que tuviera la fuerza bruta para conquistar los brutales caminos de la geografía mexicana. El monumental nacimiento de la fábrica era solo el preludio arquitectónico. Ahora, los ardientes hornos de Saltillo debían engendrar a un monstruo. Las puertas de la monumental fábrica en Saltillo estaban finalmente abiertas y las flamantes máquinas de ensamblaje zumbaban con una energía eléctrica. Sin embargo, poseer la infraestructura era apenas el primer aliento de vida de Moto Islo. El verdadero desafío monumental estaba por comenzar. Para que esta quijotesca aventura industrial sobreviviera, la empresa no podía simplemente darse el lujo de fabricar un juguete recreativo para los fines de semana de las clases acomodadas. Tenía que forjar una herramienta de supervivencia visceral para las masas. El trabajador mexicano promedio de finales de la década de los 50 no tenía dinero para extravagancias, ni acceso a redes de mecánicos especializados, ni circulaba por avenidas de asfalto liso. Necesitaba un caballo de acero inquebrantable, una máquina que pudiera soportar el castigo diario de una economía en pleno desarrollo y una geografía hostil. Así nació en las mesas de dibujo el concepto de la mítica Apache 175. El nombre mismo no fue elegido al azar. Evocaba resistencia extrema, un carácter salvaje y un espíritu indomable frente a la adversidad. Pero llevar este concepto del papel al metal generó una tensión brutal dentro de los muros de la fábrica. Los ingenieros y la junta directiva se enfrentaron a una paradoja tortuosa, un conflicto que definiría la ética de trabajo de la empresa. ¿Cómo se construye una máquina prácticamente indestructible, utilizando acero de alto calibre y componentes pesados, pero manteniendo los costos de producción lo suficientemente bajos para que un obrero, con un salario modesto, pudiera pagarla, sin condenar a su familia al hambre? En las oficinas de contabilidad, los libros de balance se convertían en auténticos campos de batalla. Los financieros sudaban frío al ver los márgenes de ganancia proyectados, reducidos a la mínima expresión. Cada gramo de acero adicional en el basculante trasero, cada milímetro extra de grosor en el cilindro del motor, significaba centavos vitales que se restaban del beneficio final de la compañía. Hubo voces alzadas, puños golpeando mesas de madera y acalorados debates en reuniones a puerta cerrada. Si hacemos este chasis más grueso, ahogaremos nuestra rentabilidad en cada unidad vendida, argumentaban los contadores, aterrados por el riesgo financiero. Si lo hacemos más delgado, el trabajador perderá su único medio de vida en el primer bache del camino, replicaban los ingenieros de planta, hombres curtidos que provenían de esos mismos barrios de clase trabajadora. Al final, la visión operativa prevaleció sobre el conservadurismo fiscal. La motocicleta tenía que ser eterna. Cero concesiones en el motor y la estructura. La estética y el cromo pasarían a un segundo plano. La empresa apostaría su vida a que el volumen masivo de ventas compensaría los estrechos márgenes de ganancia. El corazón que se injertó en esta nueva bestia fue un motor de 2 tiempos de Mocham 20 centímetros cúbicos. La elección técnica fue brillante por su pragmatismo. ¿Por qué 2 tiempos? Porque la simplicidad mecánica es la máxima expresión de la fiabilidad. Sin válvulas complejas que calibrar, sin árboles de levas frágiles ni cadenas de distribución propensas a romperse. Era un bloque de motor rudo que un campesino o un repartidor podía desarmar y limpiar al costado de un camino polvoriento, utilizando poco más que un destornillador básico, una llave inglesa y puro instinto de supervivencia. El chasis de la Apache 175
fue sobrediseñado de manera deliberada. Donde los delicados fabricantes europeos usaban tubos delgados y ligeros para ahorrar peso y ganar agilidad, los hornos de Saltillo escupían acero grueso, denso y pesado. El tanque de combustible, con su forma de lágrima inconfundible, estaba pintado en colores sólidos, sin adornos pretenciosos, llevando el emblema de Islo, con un orgullo industrial crudo. El asiento ancho, forrado en un material sintético áspero pero resistente a la intemperie, estaba concebido para soportar el peso constante de un hombre y su abrumadora carga de trabajo durante jornadas de 12 horas bajo el sol inclemente. Cuando las primeras unidades comenzaron a salir de la línea de ensamblaje y llegaron a las calles, no hubo alfombras rojas ni glamurosas galas de presentación para la prensa. La verdadera prueba de fuego de la Apache 175 no se libró en un piso de exhibición brillante, sino en las crueles y polvorientas arterias de las ciudades en expansión. La respuesta de la calle fue volcánica. La Apache 175 no se convirtió simplemente en un éxito comercial. Se transformó de la noche a la mañana en un fenómeno cultural y social. El paisaje sonoro y visual de México cambió para siempre. El distintivo zumbido agudo, casi gutural, de su motor de 2 tiempos, acompañado por esa inconfundible estela de humo azul, con olor a mezcla de aceite y gasolina, se convirtió en la verdadera banda sonora del amanecer en el país. Era el vehículo sagrado del tortillero, quien equilibraba milagrosamente enormes canastos de mimbre repletos de docenas de kilos de masa de maíz caliente sobre la rueda trasera, sorteando jaurías de perros callejeros y hoyos profundos antes de que el sol despuntara. Era la infatigable mula de carga del lechero, cuyas pesadas cantimploras de metal galvanizado chocaban sin piedad contra el chasis tubular día tras día, sin que la estructura mostrara una sola fractura. Era el corcel inalcanzable del cartero, que ahora podía multiplicar su ruta por 3, llevando correspondencia vital a barrios periféricos y laderas empinadas donde ningún automóvil de 4 ruedas se atrevía a entrar. La máquina forjó un vínculo de sangre, sudor y lealtad inquebrantable con el pueblo mexicano. Para un hombre de clase trabajadora, poseer un Apache 175 no significaba tener un medio de transporte. Significaba la independencia financiera absoluta. Era la delgada pero firme línea entre ser un peón asalariado y ser el dueño de su propio destino y su pequeño negocio de reparto. Si la máquina fallaba, la familia no cenaba. Pero la Apache 175, fiel a su genética de acero de Coahuila, rara vez fallaba. Y cuando el desgaste natural finalmente la doblegaba, un trozo de alambre, cinta aislante y el ingenio desesperado de su dueño bastaban para hacerla toser, escupir humo y volver a rugir a la vida. Motoislo había logrado la alquimia industrial perfecta. Habían tomado acero crudo, ingeniería pragmática y la necesidad visceral de una nación trabajadora, fusionándolos en un ícono indestructible. Las calles se inundaron con estas bestias incansables. La fábrica operaba a un ritmo frenético, y el orgullo en los ojos de los obreros de Saltillo, al ver sus creaciones dominar el país, era inconmensurable. Habían conquistado por completo la calle, el barrio y el campo. Pero la ambición humana es un fuego peligroso que el éxito solo sirve para avivar. Con la supervivencia económica garantizada por las ventas masivas, la mirada de los directivos de Motoislo estaba a punto de fijarse en un horizonte mucho más glamuroso, rápido y traicionero. Ya no les bastaba con ser los constructores de la máquina más ruda del país. Ahora querían salir al mundo y demostrar que también podían ser los más rápidos. La década de los 60 despuntó en México con un innegable aroma a mezcla de aceite y gasolina. La Apache 175 había cumplido su misión fundamental: motorizar a la clase trabajadora y demostrar que la ingeniería nacional podía soportar el castigo más brutal. Motoislo dominaba las calles, las montañas y los valles polvorientos. Sin embargo,
Para una empresa que había nacido del orgullo herido y la ambición desmedida, el monopolio del trabajo pesado ya no era suficiente. Había una nueva frontera por conquistar, una que no se medía en la cantidad de masa de maíz transportada, sino en milisegundos, adrenalina y banderas a cuadros. El arquitecto de esta nueva y audaz visión fue Javier López, el hijo del fundador. Mientras su padre había construido un imperio basado en la durabilidad utilitaria, Javier, un hombre con la sangre hirviendo de juventud y competitividad, miraba hacia el norte. Entendía una verdad fundamental del mundo automotriz. Ganar el respeto del hombre común es vital para la supervivencia económica, pero ganar el respeto internacional requiere victorias indiscutibles en la pista. Si Motoislo quería ser considerada una verdadera potencia industrial a la par de las leyendas mundiales, tenían que demostrar que sus máquinas no solo eran mulas de carga inquebrantables, sino también pura sangre capaces de devorar el asfalto. Así, en el corazón de las inmensas naves industriales de Saltillo, se gestó un proyecto secreto. Lejos del ruido monótono de las líneas de ensamblaje principales, un selecto grupo de los mejores ingenieros y mecánicos de la planta fue reclutado para formar el primer equipo de carreras oficial de Motoislo. Tomaron los bloques de motor de 2 tiempos, aquellos diseñados para ser indestructibles, y comenzaron a extraer de ellos una potencia que nadie creía posible. Pulieron los puertos de transferencia, aligeraron los pistones, modificaron radicalmente los sistemas de escape, y ajustaron los carburadores para que las máquinas gritaran a revoluciones estratosféricas. Las robustas y pesadas motocicletas de trabajo fueron despojadas de todo peso innecesario, transformándose en misiles balísticos ágiles, ligeros y letales. El verdadero desafío, sin embargo, no estaba en el taller, sino en cruzar la frontera. El equipo de carreras de Motoislo fijó su mirada en Texas, el territorio sagrado del motociclismo estadounidense, donde reinaban las gigantescas y estruendosas Harley Davidson de 4 tiempos, junto con las refinadas Triumph y BCA británicas. Cuando el modesto equipo mexicano llegó a los circuitos texanos, arrastrando sus motocicletas en remolques sencillos, fueron recibidos con miradas de condescendencia y sonrisas burlonas por parte de los equipos internacionales fuertemente financiados. Para los estadounidenses, aquellas máquinas mexicanas de baja cilindrada parecían juguetes ruidosos, una curiosidad exótica que rápidamente sería aplastada por la superioridad tecnológica extranjera. Pero cuando la bandera verde cayó, la condescendencia se transformó instantáneamente en pánico. Los ágiles motores de 2 tiempos de Islo, afinados a la perfección por manos que conocían el metal mejor que nadie, aceleraron con una ferocidad inusitada. En las largas rectas, los grandes motores de 4 tiempos tenían ventaja, pero en las curvas cerradas y en las frenadas bruscas, las ligeras Islo bailaban alrededor de los gigantes de hierro. Los pilotos mexicanos, curtidos en las carreteras más peligrosas y traicioneras de su país, conducían con un desprecio absoluto por el miedo. Carrera tras carrera, fin de semana tras fin de semana, el equipo de Saltillo comenzó a acumular victorias. Derrotaron a los campeones locales, humillaron a las marcas europeas y demostraron que la ingeniería mexicana podía enfrentarse cara a cara con la élite mundial y salir victoriosa. El rugido del motor en la frontera había cambiado de tono. Ahora hablaba con un acento inconfundiblemente mexicano. La noticia de las victorias aplastantes en Texas cruzó la frontera como un reguero de pólvora, encendiendo un fervor casi religioso en las calles de Saltillo. Los trabajadores de la fábrica ya no eran solo fabricantes. Ahora eran conquistadores internacionales. Para capitalizar este momento de gloria absoluta, Javier López y la directiva de Motoislo decidieron que no bastaba con ir a Estados Unidos a ganar. Tenían que traer el espectáculo, el peligro y a los rivales a su propio territorio. Así nació el Premio Internacional de la Amistad, una de las competiciones de motociclismo urbano más espectaculares de la época.
Durante los días de la carrera, Saltillo dejaba de ser una simple ciudad industrial para transformarse en la capital indiscutible de la velocidad en América Latina. Las principales avenidas se cerraban al tráfico. Enormes fardos de heno se apilaban en las esquinas y decenas de miles de personas abarrotaban las aceras, los balcones y las azoteas bajo el sol ardiente. Pilotos de Estados Unidos, Europa y Sudamérica llegaban con sus relucientes y costosas máquinas, solo para enfrentarse al invencible escuadrón de Motoislo en su propio asfalto. La atmósfera era eléctrica. Cuando los pilotos locales pasaban rugiendo a escasos centímetros del público, dejando una estela de humo azul, el suelo de la ciudad entera temblaba. En esos momentos de triunfo colectivo y euforia desmedida, nació un lema no escrito, pero profundamente arraigado en el alma de cada ciudadano. Islo es Saltillo y Saltillo es Islo. La inmensa fábrica y la ciudad de Coahuila se habían fundido en una sola entidad indisoluble y gloriosa. Sin embargo, detrás de las ovaciones ensordecedoras, las coronas de laureles y los trofeos brillantes que adornaban las oficinas ejecutivas, una sombra densa comenzaba a extenderse en silencio dentro de los fríos muros de concreto de la fábrica. La tensión era palpable, aunque cuidadosamente oculta al público extasiado. Mantener un equipo de carreras de nivel internacional era una empresa monstruosamente cara. Cada motor experimental que volaba por los aires en la pista de pruebas, cada chasis de aleación especial y cada hora de desarrollo técnico en el departamento de competición consumía recursos financieros críticos a un ritmo alarmante. Para sostener la gloria mediática del equipo de carreras y, al mismo tiempo, satisfacer la demanda comercial abrumadora de la Apache 175 y otros modelos de calle, las líneas de producción fueron empujadas mucho más allá de sus límites lógicos de operación. Los turnos de trabajo se multiplicaron, cancelando los descansos. Las prensas hidráulicas golpeaban sin piedad, noche y día, elevando la temperatura de las naves industriales a niveles verdaderamente sofocantes. Los obreros, los mismos hombres que aplaudían a rabiar los domingos desde las gradas, llegaban los lunes a la planta con los ojos inyectados en sangre por la fatiga acumulada. Las costosas máquinas de ensamblaje, que en su momento fueron el pináculo de la modernidad tecnológica, comenzaron a mostrar signos evidentes de desgaste prematuro, requiriendo un mantenimiento constante que a menudo se posponía temerariamente para no detener el sagrado flujo de la producción. El éxito desmedido había creado una bestia bifronte imposible de saciar. Por un lado, la gloria deportiva exigía cada vez más velocidad, más innovación y más capital de riesgo. Por el otro, el mercado de la clase trabajadora exigía volumen masivo ininterrumpido a precios bajos. En las oficinas administrativas, los directivos firmaban cheques en blanco para el equipo de carreras, mientras los ingenieros de planta rogaban por presupuesto para reparar las troqueladoras sobrecalentadas. Motoislo estaba en la cima absoluta de su poder, una estrella incandescente en el firmamento industrial. Pero como ocurre con las estrellas más masivas, estaban quemando su combustible a una velocidad destructiva, ignorando por completo las microfracturas que comenzaban a resquebrajar los cimientos mismos de su imperio. La embriaguez cegadora de la victoria era tan potente que nadie en la junta directiva se atrevió a mirar los fríos números, ni a prever que, en su desesperada búsqueda por mantener la corona de reyes, estaban a punto de firmar un pacto que envenenaría su alma para siempre. El calendario marcaba el año 1971, y el panorama industrial global estaba sufriendo una metamorfosis sísmica. Mientras Motoislo celebraba sus espectaculares triunfos en las pistas de Texas y dominaba el inclemente mercado interno con la inquebrantable Apache 175, una sombra inmensa, silenciosa y altamente tecnificada, se alzaba desde el este. Los gigantes japoneses, liderados por Honda, Yamaha y Suzuki, habían comenzado su implacable conquista del mundo motorizado.
No lo hacían con máquinas pesadas y rudimentarias, sino con una precisión quirúrgica, motores de 4 tiempos ultra eficientes y una capacidad de producción en masa que desafiaba toda lógica occidental. Para Honda, el codiciado mercado latinoamericano era un tesoro herméticamente bloqueado por aranceles proteccionistas y rígidas políticas gubernamentales de sustitución de importación. No podían simplemente enviar barcos cargados de motocicletas terminadas a México sin enfrentarse a impuestos ruinosos que destruirían su competitividad. Necesitaban un caballo de Troya. Necesitaban desesperadamente un socio local que poseyera la infraestructura masiva, la mano de obra calificada y, sobre todo, las conexiones políticas necesarias para sortear las formidables barreras comerciales. Al mirar el mapa de América Latina, los ojos de los ejecutivos en Tokio se posaron directamente sobre el gigante de hormigón que humeaba en el desierto de Coahuila, Moto Islo. El acercamiento fue sutil, diplomático, pero abrumadoramente tentador. Los representantes japoneses llegaron a Saltillo, portando maletines llenos de planos milimétricos y proyecciones financieras diseñadas para marear a cualquier director de contabilidad. La propuesta era un pacto que, sobre el papel impecablemente impreso, parecía una bendición divina para las arcas de la empresa mexicana, exhaustas por los enormes gastos del equipo de carreras internacional. Moto Islo dejaría de ser exclusivamente un fabricante independiente para convertirse en el ensamblador oficial y privilegiado de los codiciados modelos SL 90 y 150-90 de Honda para el mercado nacional. Cuando se firmó el histórico acuerdo, los brindis en las opulentas oficinas ejecutivas del Grupo Industrial Saltillo se hicieron con el mejor champán. A corto plazo, el pacto con el coloso asiático resultó ser una inyección de adrenalina financiera masiva. Los pesados trenes de carga comenzaron a llegar a las puertas de la fábrica repletos de relucientes y perfectas cajas de madera estampadas con caracteres japoneses. Dentro de ellas, envueltos meticulosamente en plástico protector, venían motores impecables, carburadores calibrados por computadora y sistemas eléctricos de una complejidad y refinamiento que dejaban atónitos a los rudos y veteranos mecánicos locales. La inmensa planta de Moto Islo experimentó una transformación radical casi de la noche a la mañana. Se instalaron nuevas líneas de ensamblaje, vastamente más limpias, más iluminadas y más estrictamente reguladas que las áreas oscuras y engrasadas donde se forjaba el pesado acero de la Apache, Mochamba y Milam. El flujo de caja de la empresa se disparó violentamente hacia la estratosfera. Vender las Honda SL Chingmie dejaba márgenes de ganancia absolutamente obscenos, requiriendo un esfuerzo de ingeniería local prácticamente nulo. Los ejecutivos de traje cruzado miraban embelesados los gráficos de ingresos ascendentes en las reuniones mensuales y se felicitaban mutuamente por lo que consideraban la jugada maestra definitiva de la década. Habían asegurado el futuro financiero y la supremacía de la compañía sin tener que sudar una sola gota de metal fundido. Sin embargo, en el despiadado e implacable mundo de la manufactura industrial, el dinero fácil siempre, invariablemente, cobra un peaje oculto y devastador. Al abrirle las puertas de par en par al gigante extranjero, Moto Islo había introducido, sin saberlo, un virus letal en su propio sistema inmunológico corporativo. La tragedia no fue ruidosa ni inmediata, sino que se filtró lenta y silenciosamente en la cultura misma de la fábrica. Antes de firmar el pacto, los ingenieros de Saltillo eran creadores absolutos, dueños de su dominio. Discutían apasionadamente sobre aleaciones metalúrgicas. Rediseñaban geometrías de suspensión basándose en el comportamiento real de los desastrosos caminos locales, y pasaban largas noches en vela buscando exprimir un caballo de fuerza extra de sus rudos motores de 2 tiempos. Eran amos indiscutibles de su propio destino tecnológico. Pero tras la llegada de Honda, su trabajo intelectual fue castrado.
Se redujeron a traducir tediosos manuales de instrucciones que dictaban procedimientos inflexibles desde Tokio. Se les prohibió estricta y categóricamente alterar, adaptar o mejorar cualquier componente japonés. Su genialidad mecánica, forjada en la adversidad del desierto, fue silenciada por orden corporativa. De creadores orgullosos y pioneros, fueron degradados a simples operarios de ensamblaje glorificados, ejecutores de las ideas de otros hombres. La tensión en el sofocante piso de la fábrica era un zumbido sordo e incómodo, una disonancia cognitiva palpable. Los viejos artesanos, aquellos hombres con las manos marcadas permanentemente por las quemaduras de la fundición original, miraban con profundo recelo las prístinas líneas de producción japonesas. Observaban con impotencia cómo los recursos financieros, la atención de la gerencia y el capital humano se desviaban sistemáticamente hacia los modelos importados, mientras que el Departamento de Investigación y Desarrollo de los propios motores ISLO, el alma mater de la empresa, se congelaba trágicamente en el tiempo. En las frías y climatizadas salas de juntas, la miopía corporativa alcanzó niveles catastróficos. La fría lógica financiera aplastó por completo a la visión industrial a largo plazo. ¿Para qué vamos a gastar millones de pesos y años de desgastante esfuerzo en desarrollar un nuevo y mejorado motor 100% mexicano? Argumentaban con vehemencia los directores financieros. Si los japoneses ya tienen la tecnología perfecta desarrollada, y nosotros ganamos una fortuna incalculable solo por apretar sus tornillos en nuestra propia casa. Esa maldita, seductora y aparentemente lógica pregunta fue el veneno de acción lenta que comenzó a matar el alma inmortal de Moto ISLO. Cegados por las deslumbrantes montañas de billetes que generaba el ensamblaje de componentes extranjeros, la alta directiva paralizó indefinidamente los proyectos de innovación nacional. Dejaron de invertir en su propia tecnología, asumiendo de manera temeraria y arrogante que el flujo constante de cajas de madera desde Japón nunca se detendría. Vendieron su sagrada independencia tecnológica por un cheque abultado a fin de mes. El pacto con el gigante les entregó riquezas inmediatas e inimaginables, pero los despojó sistemáticamente de su armadura. Moto ISLO había dejado de ser un lobo solitario, feroz y autosuficiente en el desierto, para convertirse en un perro de exhibición, bien alimentado, con un collar de oro pero atado a una correa de seda sostenida firmemente desde el otro lado del Océano Pacífico. Y cuando la inevitable e inminente tormenta económica tocara a sus puertas, descubrirían con horror que ese collar estaba demasiado apretado para dejarles respirar. A mediados de la década de los 70, si uno caminaba por los inmensos pasillos de la fábrica de Moto ISLO en Saltillo, todo parecía indicar que el imperio era invulnerable. El ruido ensordecedor de las troqueladoras dictaba el ritmo del progreso. Miles de obreros entraban y salían en turnos agotadores, y los camiones de carga formaban filas interminables esperando distribuir las motocicletas por todo el país. La alianza con Honda seguía inyectando capital de manera constante, y la legendaria Apache 175 mantenía su estatus intocable como el caballo de batalla indiscutible de la clase trabajadora. Sin embargo, bajo este deslumbrante barniz de éxito industrial y orgullo nacionalista, se ocultaba una falla estructural catastrófica. Era un punto ciego financiero, una bomba de tiempo silenciosa que latía en los gruesos libros de contabilidad, completamente ignorada por una junta directiva embriagada de complacencia. La dolorosa verdad, aquella que rara vez se mencionaba en los encendidos discursos patrióticos de la empresa o en los coloridos anuncios publicitarios, era que la cacareada independencia tecnológica de Moto ISLO era, en gran medida, una peligrosa ilusión. Sí, los robustos chasis de acero se fundían, cortaban y soldaban con maestría artesanal en Coahuila. Los asientos se cosían localmente, y los tanques de combustible nacían de las pesadas prensas mexicanas. Pero el verdadero corazón palpitante de sus máquinas
los componentes de precisión críticos para que esos pesados chasis tuvieran vida, no hablaban español. Para garantizar la calidad y mantener el ritmo de producción, Moto Islo dependía de manera vital y absoluta de la importación de piezas clave desde el extranjero. Las cajas de madera que llegaban a los andenes de Saltillo no solo provenían de Japón bajo el acuerdo de ensamblaje. Desde el viejo continente, arribaban cargamentos regulares que contenían delicados carburadores, sistemas eléctricos de alta sensibilidad y, sobre todo, engranajes de transmisión y motores especializados de firmas legendarias como la italiana Franco Morini y la alemana Fichtel & Sachs. Esta extensa red de suministro global parecía, a primera vista, una estrategia inteligente para mantener la competitividad tecnológica sin tener que invertir décadas en investigación metalúrgica pero, en realidad, escondía una trampa mortal, un desajuste monetario que desafiaba las leyes más elementales de la supervivencia económica. La ecuación de la empresa era tan simple como aterradora. Moto Islo vendía prácticamente el 100% de sus motocicletas en el mercado interno, recibiendo ingresos exclusivamente en pesos mexicanos. Sus clientes leales eran panaderos, carteros y obreros que pagaban con moneda local, a menudo a través de pequeños sistemas de crédito a plazos semanales. Sin embargo, la compañía estaba obligada a pagar a sus vitales proveedores europeos e internacionales en moneda extranjera dura, dólares estadounidenses y marcos alemanes. Mientras el gobierno mexicano mantuviera el tipo de cambio estable y artificialmente controlado por decreto, el complejo malabarismo financiero funcionaba. Pero la empresa estaba operando sin una red de seguridad, caminando a ciegas sobre una cuerda floja, donde un solo viento en contra a nivel macroeconómico podría hacer colapsar el sistema entero. La primera gran advertencia de esta vulnerabilidad extrema no llegó en forma de una crisis bancaria en los periódicos, sino en el piso de ingeniería, a través de un sueño que prometía revolucionar la marca. Los ingenieros de Saltillo, aún sedientos de innovación y ansiosos por sacudirse el estigma de ser meros ensambladores de tecnología ajena, habían diseñado un ambicioso prototipo para una nueva motocicleta de 250 centímetros cúbicos. Iba a ser la joya definitiva de la corona de la ingeniería nacional, una máquina más grande, potente y hermosa, diseñada para competir no solo en las calles rústicas, sino en las carreteras abiertas, atrayendo a una nueva clase media urbana. El prototipo fue ensamblado en secreto con un cuidado casi religioso, y las pruebas preliminares en el desierto fueron un éxito rotundo. El equipo de diseño, con los ojos brillando de orgullo, presentó los planos definitivos y los costos de producción a la junta directiva, esperando la ovación y la luz verde para iniciar la fabricación masiva. Pero cuando los fríos contadores analizaron los números, el sueño se estrelló violentamente contra el muro de acero de la realidad financiera. Para que la máquina de 250 ducentésimo alcanzara los estándares de rendimiento exigidos, requería un bloque de motor y una transmisión que dependían casi en su totalidad de componentes europeos de alto costo. Al realizar la conversión de los marcos alemanes y los dólares necesarios para cada unidad a la moneda local, el costo de producción se disparó a niveles absurdos e insostenibles. Si Moto Islo intentaba vender esa motocicleta con un margen de ganancia operativo mínimo, el precio final de venta resultaba ser completamente prohibitivo para su mercado en México. El proyecto de la 250 ducentésimo fue abruptamente cancelado y archivado en un cajón oscuro. Los planos fueron condenados al olvido, y el hermoso prototipo quedó abandonado en un rincón de la fábrica como un monumento silencioso y doloroso a los verdaderos límites de su autonomía. Este amargo episodio debió haber encendido todas las sirenas de alarma en el último piso del corporativo. Era la prueba matemática irrefutable de que su modelo de negocio era inherentemente frágil,
asfixiado por una dependencia extranjera letal. Pero en lugar de enfrentar el problema estructural con valentía, en lugar de invertir agresivamente en desarrollar una cadena de suministro verdaderamente local, la junta directiva optó por la negación absoluta. Eligieron apartar la mirada del abismo. Después de todo, el dinero fácil del ensamblaje de modelos internacionales seguía fluyendo y las ventas masivas de las viejas líneas seguían maquillando los balances mensuales. En los silenciosos pasillos del Departamento de Contabilidad, la brecha entre los abrumadores costos en dólares y los limitados ingresos en pesos seguía ensanchándose de manera invisible, milímetro a milímetro, día tras día. Los directivos de Motoislo estaban convencidos de gobernar un imperio de acero invencible, pero en realidad habían erigido un castillo de naipes directamente sobre la falla tectónica más volátil de la economía global. Y mientras las máquinas de prensado en la fábrica seguían rugiendo con un optimismo ciego, el reloj de la historia marcaba inexorablemente los últimos minutos de la época dorada. La tormenta perfecta ya se estaba gestando en las altas esferas de las finanzas internacionales, y cuando finalmente tocara tierra, el valor de la moneda local, y con él los frágiles cimientos de Motoislo, serían pulverizados sin compasión alguna. El reloj de la historia no perdona, y para Motoislo, el tiempo se agotó violentamente en 1982. Durante años, la junta directiva había ignorado la profunda grieta estructural en su modelo de negocio, confiando ciegamente en la intervención estatal y en la burbuja petrolera que mantenía a México flotando en un mar de prosperidad ilusoria. Vendían sus máquinas en el mercado interno y cobraban en pesos, pero compraban el alma de esas mismas máquinas, los componentes vitales japoneses y europeos, utilizando dólares y marcos alemanes. Todo dependía de que el tipo de cambio permaneciera inamovible, una fantasía financiera que estaba a punto de estallar con la fuerza de un terremoto. A principios de ese fatídico año, la economía mexicana, ahogada por una deuda externa inmanejable y la caída libre de los precios internacionales del petróleo, colapsó de manera espectacular. El gobierno, sin reservas de divisas para sostener la ilusión, se vio obligado a devaluar la moneda nacional. El peso mexicano no solo cayó, se desplomó en el abismo. En cuestión de semanas, la tasa de cambio pasó de ai-misao pesos por dólar a más de morchán pesos, desatando una hiperinflación salvaje que devoró el poder adquisitivo del país como un incendio forestal en pleno verano. Para el hombre común en la calle, el desastre fue inmediato y desgarrador. El salario de un cartero, de un tortillero o de un obrero metalúrgico, que apenas un mes antes alcanzaba para vivir con dignidad y pagar a plazos una Apache Mochamba y Melam, de repente no valía ni el papel en el que estaba impreso. Las tasas de interés de los créditos se dispararon al infinito. El mercado cautivo de Motoislo, aquella inmensa clase trabajadora que había sido su base de poder durante 2 décadas, fue aniquilado económicamente de la noche a la mañana. Sus fieles clientes ya no podían soñar con comprar una motocicleta nueva. Ahora luchaban desesperadamente para poder poner pan en sus mesas. Sin embargo, el verdadero apocalipsis se desató en las oficinas de importación de la fábrica en Saltillo. La trampa mortal que habían construido durante años se cerró de golpe sobre ellos. Los cargamentos de cajas de madera llenas de motores Honda, transmisiones Fichte-Lanzax y carburadores Franco Morini seguían llegando religiosamente al puerto, pero ahora, el costo de liberarlos y pagarlos se había multiplicado por 4, por 5, por 6. Las deudas que Motoislo había contraído en moneda extranjera con sus proveedores internacionales se transformaron, en un abrir y cerrar de ojos, en cifras astronómicas e impagables. El gigante industrial estaba paralizado. La fábrica no tenía los pesos suficientes para comprar los dólares necesarios para pagar los motores, y sin esos motores, las robustas estructuras de acero que seguían fabricando, en Saltillo,
no eran más que trozos de metal inerte. Las relucientes líneas de ensamblaje, que habían sido instaladas para el pacto con Honda, comenzaron a reducir su velocidad, estranguladas por la falta de componentes. La hiperinflación convirtió la producción diaria en un ejercicio de locura. Fabricar una motocicleta completa costaba mucho más dinero del precio al que se podía vender en la calle. En el último piso del corporativo del Grupo Industrial Saltillo, la atmósfera en la sala de juntas era irrespirable, cargada con el olor a sudor frío, tabaco rancio y pánico absoluto. Las reuniones se prolongaban hasta altas horas de la madrugada, bajo el zumbido constante de las luces fluorescentes. Los directivos y contadores, con las mangas de las camisas arremangadas y las corbatas deshechas, se enfrentaban a una realidad matemática que no ofrecía escapatoria. Los libros de contabilidad estaban teñidos de rojo sangre. «No podemos trasladar el costo real al cliente», gritaba el director de ventas, golpeando los balances sobre la mesa de caoba. «Un obrero no puede pagar hoy 5 veces más por una motocicleta de lo que pagaba ayer. El mercado está muerto, pero si no pagamos en dólares, los japoneses y los europeos cortarán el suministro la próxima semana», replicaba el director de finanzas, con el rostro pálido y las ojeras hundidas. «Y si cortan el suministro, la planta se detiene. Estamos perdiendo dinero por cada unidad que ensamblamos. Literalmente, nos sale más barato apagar las máquinas que encenderlas». La desesperación llevó a medidas extremas. Los directivos intentaron renegociar las gigantescas deudas, rogando por plazos de gracia a los fríos ejecutivos en Tokio y Frankfurt, pero en el despiadado mundo de los negocios internacionales de la década de los 80, no había espacio para la caridad hacia una economía en ruinas. También intentaron presionar desesperadamente al gobierno mexicano, suplicando un tipo de cambio preferencial subsidiado para salvar la industria nacional. Pero el gobierno estaba igual de quebrado que ellos, luchando por evitar la bancarrota soberana. La agonía se filtró rápidamente desde las altas esferas ejecutivas hasta el nivel del suelo en la fábrica. Los obreros de Saltillo, hombres que habían dedicado toda su vida a forjar el acero de Islo, sentían cómo la tierra temblaba bajo sus pies de acero con punta. El ruido de las inmensas prensas hidráulicas, que durante décadas había sido el latido constante y reconfortante del corazón industrial de la ciudad, comenzó a ser esporádico. Hubo recortes de turnos. Las horas extras, que solían ser la salvación financiera de las familias locales, fueron canceladas abruptamente. El miedo se apoderó de los pasillos polvorientos. Los mecánicos veteranos observaban con profundo dolor cómo enormes lotes de chasis recién soldados de la Apache Mochambaylam se apilaban inútilmente en los patios exteriores, oxidándose bajo el sol inclemente de Coahuila, esperando unos motores extranjeros que nunca llegarían. La humillación era devastadora. Moto Islo, la bestia indomable que había conquistado el desierto y había humillado a los estadounidenses en las pistas de carreras, no estaba siendo derrotada por una competencia tecnológica superior, ni por la falta de calidad de su mano de obra. Estaba siendo estrangulada lentamente, en agonía, por números invisibles en una pantalla de computadora y por su propia incapacidad histórica para desarrollar un corazón verdaderamente independiente. La decisión final, la más cruel e impensable de todas, ya no se podía aplazar. El Grupo Industrial Saltillo, la poderosa entidad matriz que había fundado Isidro López Sertuche, era mucho más grande que solo la fábrica de motocicletas. Para salvar al conglomerado entero de la bancarrota total y evitar el colapso del resto de sus divisiones rentables, se necesitaba realizar una amputación quirúrgica, brutal e inmediata. La larga y oscura noche del peso había dictado sentencia. El glorioso imperio de las dos ruedas tenía que ser sacrificado. El decreto de muerte para Moto Islo no se firmó en una plaza pública, ni fue anunciado con un solemne discurso a la nación. La decisión final fría, calculada e irreversible,
Se tomó a puerta cerrada en una sala de juntas alfombrada del Grupo Industrial Saltillo, a finales de 1982. Los directivos, acorralados por una deuda en dólares que se había vuelto matemáticamente impagable debido a la hiperinflación del peso mexicano, decidieron que la única forma de salvar el conglomerado era amputar la extremidad que estaba gangrenada por la dependencia extranjera. Motoislo, la fábrica de motocicletas más grande y orgullosa de América Latina, debía dejar de existir como tal. No habría quiebra oficial ni cierre de la planta. La maquinaria era demasiado valiosa. En su lugar, el sagrado santuario de las dos ruedas sería profanado y reconvertido para ensamblar productos bajo la marca Cinza. Dejarían de forjar leyendas para el asfalto y comenzarían a fabricar electrodomésticos para el hogar. La noticia no se transmitió a los trabajadores a través de un frío memorándum pegado en un tablero de corcho, sino que descendió como un veneno lento a través de los mandos intermedios. Los supervisores de planta, hombres curtidos con décadas de servicio, que habían enseñado a muchos de los obreros a sostener un soplete y a calibrar un cigüeñal, caminaban por los pasillos con la mirada baja, incapaces de sostener el contacto visual con sus subordinados. El rumor se transformó rápidamente en una certeza devastadora. El último día de producción de motocicletas en Saltillo no estuvo marcado por sirenas de alarma ni por huelgas enfurecidas. Estuvo definido por un silencio pesado, antinatural y asfixiante que se apoderó de las gigantescas naves industriales. A las 6 de la mañana, cuando el primer turno cruzó los torniquetes oxidados de la entrada principal, el aire ya se sentía diferente. Faltaba la vibración febril, esa energía eléctrica de urgencia que solía preceder el encendido de las grandes troqueladoras. Los mecánicos y ensambladores caminaron hacia sus estaciones de trabajo como fantasmas deambulando por un cementerio. Frente a ellos, la inmensa línea de ensamblaje principal, aquella misma cinta transportadora que había visto nacer a las legendarias Apache 175 y a las miles de Honda bajo el pacto japonés, estaba detenida. Ya no había cajas de madera con motores extranjeros esperando en los andenes. Ya no había montículos de chasis recién pintados emitiendo ese característico olor a esmalte caliente. La orden para el día no era construir, sino destruir. Desmantelen la línea 4. Ordenó un supervisor de voz quebrada en el sector de transmisión, señalando las pesadas grúas que colgaban del techo. Empiecen a aflojar los anclajes de las prensas de los tanques de combustible. Hoy llega el equipo de Cinza para instalar los moldes de las lavadoras. El proceso de desmantelamiento fue un acto de violencia psicológica insoportable para los artesanos de Saltillo. No contrataron a una empresa externa de demolición para hacer el trabajo sucio. Obligaron a los propios creadores a ejecutar la sentencia de muerte de su obra. Hombres con el cabello salpicado de canas, cuyas manos peras conocen cada milímetro de tolerancia de humo, motorazo mayor que los nudilos de sus propios hijos, tuvieron que tomar enormes lavs, ingaslas, y soplits, para desmembrar la infraestructura que les hab dado una identidad, un propósito y una posición de honor en la sociedad. El sonido dentro de la fábrica era inquietante. Faltaba el latido artámico, fuerte constante de la maquinaria, de estampado trabajando en sincronía. En su lugar, el vasto espacio resonaba con chirridos metálicos agudos. El crujido del acero viejo cediendo ante la presión hidráulica de los extractores, y el golpeteo sordo y metálico de los martillos, separando los anclajes del concreto. Cada perno, que caía al suelo manchado de aceite negro, sonaba como un clavo golpeando un ataúd de zinc. En la sección de pintura, los gruesos ganchos de acero que solían transportar los icónicos tanques de combustible
con forma de lágrima en colores sólidos, estaban siendo arrancados de los rieles del techo. Un joven operario, que había soñado desde niño con heredar el puesto de su padre en la fábrica de motocicletas, cortaba los cables eléctricos de alta tensión con pinzas aisladas, sus lágrimas mezclándose con la grasa densa en sus mejillas, cayendo silenciosamente sobre la fría plataforma de cemento. Nadie hablaba, no había consuelo posible. Cualquier intento de conversación habría sido ahogado por el nudo en la garganta colectiva, que asfixiaba a los miles de hombres presentes. Lo más devastador de aquel último día fue la eficiencia metódica con la que la fábrica fue borrada del mapa. Al mediodía, las enormes jaulas de herramientas especializadas, diseñadas y fabricadas exclusivamente a lo largo de 30 años para ensamblar motores de 2 tiempos, fueron cargadas en montacargas y arrojadas sin ninguna ceremonia en un enorme patio de chatarra detrás de la planta 3. Plantillas de soldadura perfectas, calibres micrométricos precisos y moldes de fundición de arena, que alguna vez fueron secretos industriales guardados con celo, se amontonaron como simple basura férrea, esperando ser vendida al kilo. Para las 5 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas áridas del desierto de Coahuila, proyectando largas y melancólicas sombras naranjas a través de los ventanales sucios del techo, la transformación casi había concluido. El espacio donde alguna vez se calibraron carburadores y se afinaron frenos de tambor para competir contra Harley Davidson en Texas, ahora estaba parcialmente ocupado por brillantes e impersonales líneas de ensamblaje para cajas de transmisión de lavadoras mecánicas y motores de licuadoras. Cuando sonó la campana del final del turno, un zumbido eléctrico áspero y agudo que cortó el aire polvoriento, los hombres guardaron sus herramientas en sus cajas metálicas personales con una lentitud desesperante. Se limpiaron las manos con estopa impregnada en solvente, un ritual mecánico que habían realizado miles de veces, pero que hoy carecía de sentido. Caminaron hacia las grandes puertas de salida arrastrando los pies de acero. No miraron hacia atrás. Al cruzar los umbrales de la fábrica hacia el aire fresco del atardecer en Saltillo, dejaron a sus espaldas mucho más que un trabajo o un salario. Habían enterrado una era de oro. Motoislo había dejado de latir. Las formidables máquinas que habían movilizado a un país entero, que habían cruzado el polvo de los pueblos olvidados y habían encendido el orgullo de una nación, quedaron finalmente silenciadas, sustituidas por el zumbido anodino de electrodomésticos blancos. La bestia de Coahuila había sido sacrificada, y su muerte no fue un espectáculo ruidoso de fuego y humo, sino una asfixia silenciosa, ejecutada con precisión burocrática, sobre el suelo manchado de un imperio caído. Los EOS qui siguieron, la voz era casi en de la cel, nica de motocicletas. No trajeron consigo una recuperación emocional para la ciudad de Saltillo. En su lugar, es instal un luto industrial denso, silencioso y prolongado, cuando una fábrica gigantesca cierra o transforma radicalmente su prop. Cito la narrativa oficial sui centras, en los FROS balances financieros, o en los comunicados de prensa corporativos, que hablan de reestructurarse en necesaria, pero el verdadero costo, el impacto devastador y duradero, no se mide en las fluctuaciones del mercado de valores, sino en las cicatrices psicológicas invisibles que marcan a la fuerza laboral. Para comprender la verdadera magnitud del ricardo muro, y es imperativo alejar la verdad a las munas sociales y llegadas de Cristo, y adentras en los barrios obreros de Coahuila al café la noche. Allí, detrás de las puertas cerradas de las casas modestas, la tragedia se dividió en decenas de miles de fragmentos personales. El colapso del imperio de las 2 ruedas
forjó destinos muy distintos para los hombres que alguna vez fueron los pilares de la industrialización mexicana. Sus vidas, después de la fábrica, se ramificaron en 3 desenlaces profundamente trágicos y reveladores. El primer destino fue el del exilio interno, personificado por los veteranos ingenieros y maestros mecánicos, hombres que habían dedicado 3 décadas de su vida a perfeccionar el arte esotérico de los motores de 2 tiempos. De repente se encontraron obsoletos en su propia tierra. En un pequeño estudio débilmente iluminado, uno de los antiguos jefes de control de calidad, un hombre con el oído parcialmente dañado, por años de exposición a las salas de pruebas de motores, pasa sus noches de insomnio revisando viejos documentos. Sobre su escritorio se apilan los planos amarillentos y los bocetos originales de aquel motor de 250 centímetros cúbicos que la empresa mató antes de nacer. Para este ingeniero, el retiro forzado no trajo paz. Sus manos, que poseían la memoria muscular para calibrar tolerancias micrométricas, ahora tiemblan levemente sosteniendo una taza de café frío. Su mente sigue atrapada en 1980. En la quietud de la madrugada, sufre del síndrome del miembro fantasma, pero aplicado a la industria. Todavía cree escuchar el rugido distante de los dinamómetros y el siseo de las prensas. Es un hombre brillante, un creador de máquinas, que fue despojado violentamente de su lienzo. Para él, el silencio que ahora envuelve las noches de Saltillo es un recordatorio constante e insoportable de una capitulación tecnológica nacional que él, desde su humilde trinchera técnica, nunca pudo evitar. El segundo destino es, en muchos sentidos, aún más desolador, el del obrero que logró mantener su empleo. Tras el desmantelamiento de la maquinaria pesada, un gran porcentaje de la fuerza laboral fue reasignada a las nuevas líneas de producción de Cinza para fabricar electrodomésticos. Un trabajador de la antigua línea de ensamblaje de la Apache 175, un hombre robusto de 50 años, ahora pasa sus turnos de 8 horas apretando tornillos genéricos en la carcasa blanca y estéril de una lavadora. Mantuvo su salario, sí, y logró alimentar a su familia durante la brutal crisis económica de los años 80, pero el precio que pagó fue la pérdida total de su orgullo artesanal. Antes el sudor de su frente forjaba alas de acero para el pueblo. Construía herramientas de libertad, máquinas indomables que cruzaban el país llevando alimento, correo y progreso. Sentía una conexión visceral y romántica con el producto terminado. Hoy, rodeado de un blanco clínico y monótono, ensambla cajas metálicas mudas que acabarán en el rincón húmedo de un cuarto de lavado. El ambiente en la nueva planta es aséptico y desapasionado. Entre los viejos trabajadores reasignados, existe un código de silencio no escrito. Nunca hablan de los años de gloria de las motocicletas durante la hora del almuerzo, porque el contraste entre lo que solían ser y lo que son ahora es demasiado humillante para verbalizarlo. Han sido reducidos a autómatas corporativos, sobreviviendo a costa de su identidad. Sin embargo, hay un tercer destino, uno que se niega obstinadamente a morir y que brilla como una brasa ardiente en la oscuridad de la ciudad. Lejos del ruido del centro, en un garaje polvoriento con el suelo manchado perpetuamente de aceite negro, un joven pasa sus fines de semana de rodillas frente a un esqueleto de acero. No trabajó un solo día en la fábrica, pero heredó de su abuelo una Apache 175 oxidada, maltratada por décadas de trabajo brutal en los campos de maíz. Para esta nueva generación, la motocicleta no es un simple medio de transporte viejo. Es una reliquia sagrada, un testamento tangible de que alguna vez su ciudad fue capaz de crear maravillas inquebrantables. Con infinita paciencia, el joven lija el cromo picado por el tiempo, limpia pacientemente las espreas obstruidas del viejo carburador y busca desesperadamente repuestos originales en mercados de pulgas olvidados. Es un acto de pura arqueología mecánica y resistencia emocional. Cuando finalmente, después de meses de labor solitaria,
El joven pisa el pedal de arranque con fuerza. Ocurre el milagro. El motor tose, expulsa una nube de humo azul por el tubo de escape, y de repente estalla en la vida con ese chillido inconfundible y gutural de los dos tiempos. El sonido corta la frialdad de la noche en el vecindario. Las luces de algunas casas vecinas se encienden y los hombres mayores se asoman a las ventanas. Por unos breves y gloriosos segundos, mientras el motor regula en ralentí, el fantasma de Motoislo vuelve a cabalgar por las calles de Coahuila. Ese sonido crudo es la única rebelión que queda contra el olvido corporativo. En esos oscuros garajes nocturnos, la memoria de lo que alguna vez fue el pináculo del orgullo industrial latinoamericano se resiste a ser silenciada por completo, guardada ferozmente en los corazones y las manos manchadas de grasa de aquellos que se niegan a dejar que la historia de su pueblo se convierta simplemente en polvo en el viento. A medida que el siglo XX llegaba a su fin, el gigantesco complejo industrial en Saltillo, que alguna vez albergó a Motoislo, ya se había consolidado como una próspera fábrica de lavadoras y calentadores de agua bajo la marca Cinza. La transición económica del grupo industrial Saltillo había sido un éxito desde el punto de vista contable. El conglomerado sobrevivió a la crisis de los años 80 y continuó siendo un motor de empleo para la región. Sin embargo, en el mundo de las dos ruedas, el mercado mexicano había cambiado drásticamente. Las pesadas y humeantes máquinas de dos tiempos habían desaparecido de las calles, reemplazadas por ágiles y económicas motocicletas de 4 tiempos de pequeña cilindrada, una revolución impulsada, paradójicamente, por las mismas marcas asiáticas que Islo había ayudado a introducir al país décadas atrás. Fue en este nuevo escenario, a principios de la década de los Ainikemen, cuando una noticia sacudió brevemente a la prensa especializada y encendió una chispa de esperanza entre los nostálgicos. El legendario nombre de Motoislo regresaría al mercado. Para aquellos veteranos que aún guardaban partes de la Apache Mochambay Milam en sus garajes. Y para una nueva generación que solo conocía la marca a través de las historias heroicas de sus padres, el anuncio sonó como la promesa de una resurrección industrial épica. Se imaginaron el resurgimiento de una nueva fábrica, el regreso del talento de ingeniería mexicano y la creación de una motocicleta moderna, pero impregnada del ADN inquebrantable de Coahuila. La realidad que se desveló poco tiempo después fue quizás la burla más cruel que el destino y el mercado globalizado le podían hacer a la historia de la marca. El Grupo Carso, un inmenso conglomerado empresarial mexicano sin ninguna tradición en la manufactura automotriz, había adquirido los derechos legales del nombre comercial Motoislo. Pero su objetivo no era, de ninguna manera, revivir la gloria industrial ni invertir en investigación y desarrollo. Su estrategia era puramente de marketing y comercialización. En la nueva economía globalizada de principios del siglo XXI, fabricar era arcaico, lo moderno era importar barato y vender caro. Cuando las nuevas motocicletas Islo aparecieron finalmente en los pisos de exhibición, el contraste con el pasado fue devastadoramente evidente para cualquiera que tuviera un mínimo de cultura mecánica. No había fábricas humeantes en el desierto de Coahuila, ni chasis forjados por obreros mexicanos, ni motores indestructibles. Las nuevas motocicletas eran, en su absoluta totalidad, productos genéricos fabricados en masa en enormes plantas de ensamblaje en China. Eran máquinas construidas con plásticos delgados y quebradizos, marcos tubulares ligeros y motores de calidad cuestionable, diseñados para ser atractivos a la vista, pero desechables después de unos pocos años de uso. No había ni un solo gramo de ingeniería nacional en ellas. El único vínculo, frágil e insultante, que estas motocicletas asiáticas de bajo costo tenían con la orgullosa historia de Saltillo, era el uso del nombre Islo, pintado en los tanques de combustible de plástico, y un logotipo rediseñado que intentaba evocar una herencia que no les pertenecía.
Para los viejos artesanos de la fábrica original, ver el nombre de Isidro López estampado en estas frágiles importaciones chinas fue una ofensa profunda, una profanación de su memoria. La marca que alguna vez significó la cúspide de la independencia y la resiliencia del trabajador mexicano, la máquina que desafió a Harley Davidson y conquistó los caminos más hostiles del continente, había sido vaciada de su alma. Se había convertido en un simple disfraz, en un cascarón vacío, utilizado cínicamente para añadir un falso toque de autenticidad y nostalgia a productos genéricos de importación, comercializados ahora en los pasillos de tiendas departamentales junto a televisores y licuadoras. El nombre Islo regresó a las calles, sí, pero no como un tributo a la ingeniería nacional, sino como un epitafio silencioso de la misma. Era la prueba definitiva de que en la era de la globalización extrema, el legado de miles de hombres con las manos manchadas de aceite podía ser comprado en un tribunal y pegado como una simple calcomanía sobre un producto sin historia. La tragedia de Moto Islo no terminó el día que apagaron las prensas en Morning Chinchamtamejay. Se consumó años después, cuando su sagrado nombre fue despojado de su honor y reducido a una mercancía barata en el mercado global. La historia de Moto Islo es mucho más que la crónica de una fábrica de ladrillo y hormigón que cerró sus puertas. Es una advertencia implacable sobre los peligros de la complacencia industrial y la ilusión de la dependencia tecnológica. La caída de este coloso de Saltillo no fue provocada por una falta de talento, por pereza o por debilidad técnica. Los obreros e ingenieros mexicanos demostraron, con las manos quemadas y manchadas de grasa, que poseían el ingenio y la fuerza bruta para forjar máquinas capaces de conquistar los desiertos más hostiles y de humillar a campeones mundiales en las pistas de carreras. El verdadero fracaso de Moto Islo fue una tragedia puramente estratégica. Fue el error letal de construir un imponente castillo nacionalista sobre frágiles cimientos extranjeros. Al sucumbir a la deslumbrante tentación del dinero fácil que prometía el ensamblaje de componentes japoneses, y al mantener una dependencia absoluta y ciega de los motores europeos para dar vida a sus propios chasis, la junta directiva asfixió su propia capacidad de innovación. Vendieron su independencia intelectual a cambio de un margen de ganancia a corto plazo. Cuando la inevitable tormenta macroeconómica de 1982 azotó a México, destruyendo el valor del peso, la empresa descubrió en su agonía que un cuerpo de acero invencible no sirve absolutamente de nada si el corazón que lo bombea le pertenece a otra persona. Hoy en día, las inmensas naves industriales en Coahuila siguen en pie, pero el alma indomable que alguna vez las habitó se ha desvanecido, reemplazada por el zumbido blanco y monótono de los electrodomésticos. Sin embargo, el espíritu de aquellos artesanos se niega a morir. Si prestas atención en las noches silenciosas de Saltillo, o en las polvorientas carreteras rurales, donde el asfalto se rinde ante la tierra, todavía puedes escuchar el eco áspero de un motor de dos tiempos. Es el legado inquebrantable de la mítica Apache 175. Un testamento de metal que nos recuerda que la verdadera grandeza industrial no reside en saber apretar tornillos ajenos, sino en tener el valor de ser los dueños absolutos de nuestro propio destino. Si este viaje a través del ascenso y la caída de Moto Islo te ha hecho reflexionar, por favor, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la fábrica podría haber sobrevivido si hubieran apostado todo a desarrollar un motor 100% nacional? No olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y activar las notificaciones para seguir explorando juntos los restos de imperios industriales olvidados. Gracias por acompañarnos.